somos el equipo número 2 de la FinHouse Party de 2013. Vamos a presentar nuestro proyecto, la FinCalc. Cada vez son más los servicios que están a disposición del usuario para plataforma móvil. Existe la necesidad de llevar la oficina encima, con las plataformas Office, los programas de retoque fotográfico y los paquetes de contabilidad que se trasladan a móviles y tabletas. Con ello, podemos agilizar las gestiones para el usuario. Los nuevos gestores de banca son un ejemplo de esta adaptación al entorno móvil. Podemos realizar trámites desde la perspectiva de cada usuario. Este es nuestro objetivo: crear una aplicación para un usuario que requiere un préstamo, un seguro, una búsqueda cuyos parámetros permitan brindarle un producto a su medida. Y además, los datos introducidos permiten ofrecerle otros productos asociados, como cuentas de ahorro, fondos de inversión, ofrecerle llevar su nómina a la Caixa, siempre brindándole las características que él necesita. Una página principal contiene una opción para clientes y otra opción para no clientes de la Caixa. La opción para clientes se divide en dos ventanas. La primera en la que aparecen los datos de los préstamos abiertos y en la segunda la posibilidad de pedir un nuevo préstamo, seguro siempre con la posibilidad de implementar nuevas opciones. Con los datos introducidos por el cliente y los obtenidos mediante manera online de su propia cuenta, para obtener un resultado más centrado en su perfil, se le incluirán productos también contrastados con los datos de su cuenta. En caso de no ser cliente de la Caixa, se le ofrecerá un completo formulario con la opción de no rellenar necesariamente todas las casillas, pero anticipándose al usuario que recibirá menos información y menos precisa. Además, se le incluirá un botón que añadiría un anexo a los distintos seguros que se ofrecen desde la Caixa. Después volvería al formulario y una vez relleno se le ofrecería el producto que más se aproxime a su búsqueda, junto con otros productos como cuentas corrientes, fondos de inversiones. Como planes futuros en esta aplicación debemos de incluir la sección de seguros, la sección de fondos de inversiones, que son súper amplios, y otros seguros y paquetes dependiendo de para qué hemos seleccionado el préstamo, en una opción que previamente hemos elegido. Y esta es nuestra aplicación.